Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Campeonato del Mundo por equipos. España se alzaba con la medalla de bronce, lo constatamos con una primera partida de Jaime Santos Latasa jugando contra Vidit. Los ritmos y eran desempates, era de 3 minutos más 2 segundos. Esta partida pertenece al mismo bloque y al igual que la partida anterior, pues que Jaime Santos se enfrentaba a un gran Vidit Santos, ¿no? Que es un jugador pues top, podríamos decir, de la élite. Pues lo mismo David Antón, que bueno, pues Nihal Sarin a priori mete miedo, ¿no? Jugando sobre todo a este tipo de ritmos de 3 más 2. No obstante, pues también nosotros tenemos jugadores muy fuertes y esta partida me parece prácticamente impecable por parte de David Antón. Conseguimos un punto anterior. Las otras dos partidas vemos la foto mientras tanto que ya traje en el día de ayer, pero aquellos que no hayáis visto el vídeo, pues creo que es muy buena, ya que están Jaime Santos como primer tablero, David Antón, Alexei Sirov y Miguel Santos, y por detrás, bueno, pues un poquito flanqueados o arropados por el gran Leoncho García. Vamos ya con la partida. Comienza con D4, caballo F6, caballo F3 de una manera simétrica, D5 y sistema call en el tablero con E3. Tras estas jugadas, no con el alfil, se ataca con el peón en C5, pues el centro, alfil E2 siguiendo con el desarrollo, y tras caballo C6, bueno, pues con más presencia sobre el punto de D4, de momento defendido, enroque en corto y primeros cambios. Se cambian los peones en D4 y alfil F5. Antes de jugar E6, el alfil ya queda desarrollado, cogiendo, bueno, pues casillas importantes del desarrollo de las piezas blancas, ¿no? La idea quizás es traerlo a G6. El tema es que a este movimiento existe una línea o una continuación con caballo H4. El alfil puede venir en alguna ocasión a esta posición, se puede seguir atacando al alfil jugando F3, debilitando un poquito quizás la estructura de peones o moviéndose, pero bueno, pues el alfil de alguna manera podría estar cazado, ¿no? Ganando la pareja de alfiles. De todas formas, y debido a esta posición, ahora David Antón retrasa la captura y de momento juega C3, reforzando la defensa de D4. E6, permitiendo el desarrollo del alfil de F8, alfil F4 y tras caballo E4, como vemos hay ataque sobre el caballo en esta posición, G3 defendiendo la pieza. Alfil D6, se cambian alfiles, se recaptura, perdón, no con la dama sino con el caballo, y tras estas jugadas caballo D2 siguiendo con el desarrollo, torre C8 activando la torre antes de buscar ya solamente el enroque en corto, las piezas negras, y A4 pues ganando un poquito de espacio en el flanco de dama. Enroque en corto finalmente por parte de Nihal Sarin, caballo por G6 finalmente también pues capturando y ganando, bueno, pues ese alfil que ya no cuentan las piezas negras, se captura hacia adentro, ¿no? Siendo, bueno, pues quizás más importante, y caballo F3 con algún tipo de maniobra. Quizás en algún momento el caballo puede venir a esta posición siendo interesante. El que también de alguna manera se activa en el flanco de dama es con el caballo en A5 Nihal Sarin. La idea es traerlo a C4 y empezar a tocar B2 junto con dama B6. De momento alfil D3 mejorando la posición del alfil, y tras dama B6 tocando al peón se juega dama E2. Se defiende, se desarrolla la dama y además se conectan las torres. Caballo a C4, doble ataque sobre el peón, se decide defender y ahora torre F E8, pensando en que este peón es verdad que está un poquito ahí, bueno, pues indefenso y tampoco está, bueno, pues o no está defendido, como digo, pues incluso las blancas pueden ignorar dicho ataque, pueden jugar H4 y en caso de capturar se vería un grave error, ya que está cayendo, bueno, pues una de las piezas, ¿no? Una vez que se retire la dama cae el caballo, por lo que se decide jugar torre F8 alineando la torre con la dama enemiga, y rey G2 con ideas de pasar alguna de las torres en algún momento tras jugar H4 y H5 y aprovechar esta columna semiabierta que tienen, bueno, pues que está en la posición, ¿no? La partida continúa con torre 7, Sarin, bueno, pues quizás buscando algún tipo de ruptura central, quiere doblarse en la columna E para abrirla, torre F, E1 y tras torre C, E8 se juega B3, se expulsa al caballo, este se retira a 5 y hay que comentar que, como vemos, pues el rey de alguna manera, el rey negro, está un poquito solo en la posición, ya que, bueno, pues las torres no están o no son buenas defensoras
en cuanto y tanto que hay bastantes peones por el tablero y los caballos están, junto con la dama, están un poquito orientadas a ese ataque o esos movimientos que veíamos en el flanco de dama. Y esto lo aprovecha perfectamente David Antón para jugar h4, h5 y abrir esta columna. De hecho, se juega a caballo c6, controlando también e5 y volviendo de alguna manera para atrás. Es verdad que tras jugarse b3 hay doble ataque sobre este peón, pero la captura, bueno, pues se perdería pieza en la siguiente jugada con dama d1, ¿no? El caballo queda clavado y no hay nada que hacer y las blancas pues estarían ganando. Por lo tanto, caballo c6 continúa la partida, caballo e5 provocando quizás cambios, es lo mejor que pueden hacer las piezas negras. El peón también pues sigue en el centro del tablero, pero se orienta hacia el flanco de rey, y caballo f5, bueno, pues poniendo un poquito de defensa física en la posición. No evita h5 con este movimiento, y tras estas jugadas torre c7 también deja al Sarin buscando debilidades y atacando el punto de c3. Es verdad que bueno, pues se puede capturar, pero la dama ya estaría activa y la columna completamente abierta, y a caballo h6 pues se puede jugar torre h1 y si rey f8 casi sin tener buenos movimientos, dama g5 con la idea de sacrificar la torre, ¿no? El tema es que una jugada como torre c8, bueno, pues atacando el punto de c3 y también dando alguna casilla extra hacia el rey, antes de buscar este sacrificio, que también es bueno pues hacerlo directamente, existe alfil b5 evitando que el rey pueda escapar, y a un movimiento como a6 expulsando el alfil ya sería tarde. Torre por h6, peón por, ya que bueno, pues si no se está dando mate, si no se captura, se está perdiendo también pues material, y tras dama por el rey no puede irse a e8, rey g8, y aquí bueno, pues primero un nuevo jaque con la dama en g5 liberando la columna h. Si rey f8 por ejemplo, pues torre h1 entrando la segunda torre rápidamente, hay mate en h8 y bueno, pues poco se puede hacer, ¿no? Si se captura el mate podría ser directo, y a una jugada como f6 para dar una casilla extra quizás al rey, torre h8 jaque, rey f7 y mate con la dama en f6. Por lo tanto, una situación delicada, pero no obstante, bueno, pues Sarin también sabe defenderse, contraatacar, ataca la debilidad como decimos, pero bueno, pues sigue con su plan Antón, que tras estas capturas se abre finalmente la columna, y además, como vemos, pues se debilita bastante el enroque enemigo, los peones. Además defiende esta posición, no defendiendo quizás siendo un movimiento más pasivo, pues quizás con la torre o con la dama, sino jugando c4 y abriendo tras estos cambios la columna B o semiabriéndola y atacando a la dama. La dama se retira de momento a d4 y torre e d1, bueno, pues rayos X nuevamente sobre la dama y amenazando ganar la partida. El tema, y aparte de que la dama está de alguna manera acosada y Sarin la retira, hay que tener en cuenta estas dos torres que también pues están completamente descoordinadas, o al menos no están defendidas entre sí, y esto es lo que aprovecha David Antón, bueno, pues haciendo una combinación fantástica que es dama g4. Deja de defender el peón de 5, pero entrando en g6 y así atacar a esta torre que decimos que está indefensa. El mejor movimiento aquí para las piezas negras es jugar torre f8, pero Sarin aprovecha para ganar un peón, y tras dama por g6, podíamos ver antes de esta captura que rey f7 tampoco vale del todo, ya que dama f3 clava al caballo y la idea quizás es jugar g4 ganando pieza, y si rey e7, la idea de este movimiento dama f3 no es solo para bueno, pues clavar a ese caballo, sino para controlar la casilla de b7, y como vemos, bueno, pues la posición negra está haciendo aguas. Por lo tanto, no se puede defender este peón, quizás con el rey. Se juega dama por e5, siendo mejor torre f8, como decíamos, y el tema es que tras dama por g6 se ataca la torre, y nuevamente lo menos malo para las piezas negras es jugar torre f8. Se decide defender con la torre, pero aquí hay un grave problema que David Antón detecta muy rápidamente, y es que esta torre está sobrecargada, ya que mantiene la defensa sobre b7 y también sobre la torre, por lo que no sé si es un movimiento brillante por parte de David Antón. Yo creo que toda la combinación y secuencia lo es, bajo mi punto de vista, ¿no? Con esa idea de entrar con la dama en g6, abandonando ese peón central que tenía defendido, jugando muy activo, y torre por b7 siendo tremendo, ¿no? Ya que, bueno, pues si torre por no solamente se había ganado el peón, sino que se capturaba en esta posición, jaque, y tras rey h7 mate con la segunda torre en
en H1. Por lo tanto, tras esta captura no se puede capturar, además la torre pues está ahí atacada, se juega dama C5, bueno, pues defendiendo un poquito todo, y también este peón que la torre pues tampoco estaba defendiendo por la línea que hemos visto anteriormente, y tras estas jugadas, bueno, pues elimina material David Antón, se captura o recaptura con la dama. La partida continúa con alfil E4, siendo un movimiento un poquito más flojo. Quizás aquí torre E1 era una buena jugada, ya que bueno, pues sigue manteniendo la presión sobre el punto de 6, la amenaza es capturar con el alfil, y si peón por detrás está la dama y la torre, que la dama también pues junto con la torre atacarían dos veces el punto de 8 si esta dama se retira tras estas jugadas. Sería una continuación muy fuerte, pero opta por este movimiento que de alguna manera es más tranquilo y permite a Nihal Sarin activarse y jugar torre F8 con la idea de atacar a la dama y ganar tiempos y empezar a, bueno, pues a expandirse, ¿no? Torre E1 ahora sí, torre F6, dama G4 y dama C5, bueno, pues activándose, y como vemos además, si el caballo logra quitarse, las negras estarían entrando en el punto de F2. De ahí quizás que capturase David Antón, se recomendaba hacer un movimiento como torre B1, bueno, pues de momento coordinado con el alfil. La idea de este movimiento pues es dar jaque en B8 y junto con la dama pues buscar mantener la activación. Decide capturar, y aquí tanto la captura con el peón o con la torre serían muy buenas para las piezas negras, ya que mantendrían esa presión por F6, por lo tanto este peón no se debe capturar y se tendría que jugar más pasivo por parte de las blancas, defendiendo F2, manteniendo la defensa de C4, pero sin duda, aun teniendo peón de más, las blancas, bueno, pues la posición estaría más igualada. No obstante, bueno, pues Sarin decide capturar con la dama. Esto permite el cambio de damas tras estas jugadas, peón por, acercándose o teniendo los dos peones, bueno, pues más ligados, y esto lo aprovecha perfectamente David Antón para controlar la partida perfectamente. Rey F7 recomendado, se juega G4. Este movimiento es bueno si peón por, quizás para torre por y atacar los peones de la cuarta. Antón juega G4 evitándolo, torre C6, C5 y tras torre A6 se juega torre 4, bueno, pues defendiendo todo lo que ataca Nihal Sarin. Tras estos movimientos además pues está tocado este peón de G4, G5 para defenderlo, y ahora importante hacer lo que hace David Antón, ¿no? Que es la activación del rey jugando rey F3. Por un lado, si se juega F3 la partida se iguala, ese peón ya deja de valer tanto, quizás el rey negro pues se activa antes que el rey blanco, que tendría, bueno, pues que dar más vueltas y la posición pues quedaría mucho más sosa para las piezas blancas. Y también una jugada interesante para las blancas sería A5, ¿no? Bueno, pues ganando un poquito más de espacio, pero desde luego que después hay que jugar rey F3 activando el rey. La idea de este movimiento es que las negras no pueden jugar torre A6, ya que, bueno, pues este peón empieza a marchar, ya no hay bloqueo y bueno, pues están ganando la partida más rápidamente, simplemente por ilustrarlo, ¿no? Por lo que, bueno, pues hace el mejor movimiento David Antón, rey F3, rey F7, la idea es llegar a D5, no llega ya que el rey de momento negro frena pues esa posibilidad, pero se juega ahora A5, A6 y tras F3 las piezas negras están en susban. Da igual que hubiese terminado, son las blancas las que terminan con F3, digamos, pues estos movimientos de peones, pero si son las negras las que mueven a 6 ahora, por cualquier circunstancia, las blancas tienen algún movimiento de retroceso con la torre, ya que el peón está defendido y tampoco el rey negro puede acceder a esta casilla de 5. El tema es que al hacerlo las piezas negras, o al jugarse torre, pues retirar la torre pues a C3, por ejemplo, las piezas negras estarían en la misma situación, y el problema es que si retiras el rey, pues el rey negro, el rey blanco se puede activar quizás de esta manera, y si retiras la torre, ¿qué es lo que pasa en la partida? Pues lo que se activa es el peón y sigue avanzando. Rey se juega C6, rey D6 y tras C7, rey D7 evitando los cambios. Si se cambia material, pues las piezas blancas ganan más fácilmente. Rey D7, la idea de este movimiento, y si lo permite David Antón, que lo permite, tras rey F5, es retirar la torre con un jaque y bloquear este avance del peón. Se pierden tiempos con ellos y las blancas consiguen un nuevo peón,
pasado. Se juega rey C8 antes que nada y tras rey H5 retirándose para empujar ese peón pasado, torre H8, jaque rey G6. Mejor, así el peón, bueno, pues puede seguir avanzando, dar algún jaque más permite que el rey, bueno, pues pueda seguir activándose. Torre H3 atacando en F3 y torre C3, bueno, pues evitando la captura. Tras estas jugadas se juega torre H1, G5 ya en el tablero, torre A1 y tras rey F6, también rey F7 valía, pero rey F6 pues es el mejor movimiento nuevamente. La verdad que es una partida espectacular por parte de David Antón. Pues en esta posición finalmente Nihal Sarin, a ritmos de 3 minutos con 2 segundos, decide abandonar y este nuevo punto pues todavía acercaba más las medallas a España. Las otras dos partidas terminaban con tablas, por lo tanto consiguieron al final 3-1 y el tema es que, bueno, por si en una línea, si torre por A5, por ejemplo, ganando un peón, generando un peón pasado para las negras, bueno, pues es imposible, ¿no? Es verdad que tras este movimiento, si el rey está en F7, permite que la torre pueda dar algún jaque más, pero tampoco sería para nada ganador. Pero no obstante, bueno, pues haciendo esta jugada hay que retirar la torre A1, G7 ya en el tablero y tras torre G1 pues simplemente rey F7 para acompañar la coronación y ganar la torre, pues sería suficiente para ganar. Tremendo también David Antón, enhorabuena pues a todo el equipo español por esa medalla y por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo, chao.